En Al Aire tenemos todo lo que necesitas. Te informamos. Quien fuera secretario de Cultura. Dario Tura, dice. Respondemos tus preguntas. Es un número cabalístico, ¿no? Hacemos importantes reflexiones. También es la garantía de que no ganaré nada nuevo. ¿Se me entendió? Va de nuevo. Yo no me entendí. Pero lo más importante es que te escuchamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos, esto es Al Aire a través de Radio Boab, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias también a los que nos ven y nos acompañan ya en televisión en estamosalaire.com. Estamos iniciando esta emisión del cierre de semana para nosotros desde la DAE, aquí en Ciudad Universitaria. Toda la semana hemos estado transmitiendo desde aquí, junto con otros programas también de Radio Boab. Hoy nosotros despedimos desde aquí, desde la DAE, aquí en Ciudad Universitaria. 245-7492 el número en el estudio donde no estamos, el correo electrónico cabina@estamosalaire.com, twitter.com/estamosalaire, facebook.com/estamosalaire, las vías de contacto con nosotros. Ya saben que en Twitter hay que darle seguir, en Facebook hay que darle me gusta y ponerse así en comunicación con nosotros para compartir este jueves retro que les hemos preparado a todos ustedes. El saludo para todo el equipo, Néstor Vázquez en los controles. Néstor, buenas tardes, y a todo el equipo. A Melissa Lozano, al Águila, a Ludwig Cuevas, Vero Altamirano, Isra Valero y su servidor Manuel Frausto. También anda Lalo por aquí. Buenas tardes, y ya está nuestro invitado del retro, José Luis Pandal, también. En un ratito más le entramos ya con el tema. Los invito a que se queden con nosotros. Esta, como todas las tardes, de 3 a 5 de la tarde, de lunes a jueves, aquí en Al Aire, a través de Radio Boab, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y también para los que nos ven en este momento en televisión, en estamosalaire.com. Estamos listos, inicia así Al Aire. Hoy en Al Aire, Isra nos recordará lo que sucedió hace 13 años, un día como hoy, en Estados Unidos, tras desplomarse las Torres Gemelas. En la sección de Algarabía, Carlos Bautista nos hablará de si es posible nacer siendo buenos. José Luis Pandal nos acompañará hoy para darnos datos importantes de la lucha de independencia. El resumen de noticias, el tradicional retro y más en Al Aire. Quédense con nosotros. El resumen al aire en Puebla. Inician las obras de ampliación y remodelación de la Avenida de las Torres desde la Margarita hasta el Boulevard Atlisco. La construcción durará aproximadamente 5 meses. Llega el frío y con la entrada del segundo frente en este país se prevé que las fiestas patrias sean gélidas y con lluvias. Rinden homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, aunque omiten a algunos de origen mexicano, entre ellos 6 poblanos. El brasileño Ronaldinho ya tiene visa de trabajo, por lo que se prevé puede hacer su debut mañana en el partido de Gallos Blancos de Querétaro contra el Puebla de la Franja. La película Cantinflas será la apuesta de México en la próxima entrega de los premios Oscar, además de que la dictadura perfecta ya también predomina en la postulación de algunos premios. Estás informado al aire. Un día como hoy de 1990, George Michael edita su segundo álbum en solitario. El disco llevaba por nombre Listen Without
Preludes, el volumen 1. Era el segundo trabajo del ex Wham, un solitario después de Fate en 1987. Hoy escuchamos Freedom, que venía en este álbum que editó un día como hoy de 1990 George Michael. Bueno, pues ahí está George Michael. Oye, nos estaba diciendo Isra antes de iniciar este programa que las fiestas patrias, pues habrá frío, lluvia. Sí, porque ya entró el frente frío número 2. No me digas. El frente frío número 2. ¿Cómo a qué hora más o menos? Este fin de semana, el sábado, ya se dará, pues, O sea, va a entrar, ¿no? Entró. bueno, va a entrar el... No, pues es que sí es Oh, importante. Manuel. Ok, bueno, y entonces la gente que, Ay, que entonces ya me gusta, callas. la gente que gusta de ir a los festejos patrios en el Zócalo de la ciudad, Se tiene que abrigar. se tiene que abrigar muy bien, o sea, tendrán, no es de que, pues vámonos nada más con un suétercito, no, Ujú. les va a estar chispeando a la hora del grito. No me digas. Ok, pongan atención, dice Isra, que les va a estar chispeando a la hora del grito. Ok, también bueno, por si los que ya tenían planes de hacer, de viajar a la playa, por ejemplo, pues van a tener que No cancelarlo. me diga. ¿Por qué? Sí. Pero pues es que yo quería No, es ir que va a afectar ¿Pero este- todas las playas? No, pero por ejemplo en la península de Yucatán es donde también va a pegar el clima. Ah, sí, bueno, pues lo que pasa es que la gente no únicamente va a las playas de México, ¿no? Ay, Algunos cálmate. vamos a Bariloche, por ejemplo. Ajá. Allá no creo ¿Me que llevas? haya Bueno, entonces para que vayan todas las previsiones, digo, Oye, en Oaxaca, ¿cómo va a estar estos días? templadión. 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 Cálmate. Suena bien. Arlequia. Templado, clima templado, ¿no? Pero sí también con probabilidad de lluvias durante toda la tarde. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no me creen? No, sí te creemos, pero ¿por qué sabes de Oaxaca? Sí. Pues porque el Servicio Meteorológico Nacional anunció que serán la península de Yucatán y 4 estados del centro del país los que estarán perjudicados: Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, el Estado de México y parte de Veracruz. Ok. Muy bien, ¿no? Pues ya estamos muy enterados. ¿Cómo cuándo entra el frente frío? Hay que abrigar. El El sábado, sábado. dice Isra. Y eso a lo mejor les va a hacer frío y no van a querer ir a correr el domingo. Bueno, pues si a ustedes les chispea el día del grito, como dice Isra, pues váyanse abrigados, ¿no? Cualquier eventualidad. ¿Qué onda, chavos? ¿Dónde andan? Yo aquí en su casa disfrutando el desempleo. Ah, muy bien. Ok, Qué bueno que tenemos disfrute el un desempleo. radioescucha desempleado. ¿Tendremos muchos radioescuchas desempleados? ¿O todos son productivos para este país? No lo sabemos. Díganos. Twitter.com/estamos al aire y Facebook.com/estamos al aire. A la mayoría les digo que trabajo que no les da para escucharnos, hay que renunciar. Pero este es desempleado, no sé que haya renunciado. Entonces, ya estuvo que no fui a casitas, dice Carmen R. No, pues ve y te Pues mojas. ve, pues que tiene. Saludos desde los viveros de Atlisco, dice el M6, el jardinero. Gracias M6 también por estar en contacto con nosotros. Twitter.com/estamos al aire y Facebook.com/estamos al aire. Las vías de contacto con este espacio. ¿Qué más nos ibas a decir, Isra? Porque Bueno. tenías mucha información para nosotros. Sí, Hoy pero- nos vas a arrollar con No, pero noticias. mi computadora no funciona así. Bueno, oye, de entrada hoy se conmemora los 13 años del ataque a las Torres Gemelas Ujú. en Nueva York. Y Estados Unidos se detuvo este jueves para recordar el 13º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que poco ha cambiado en la ceremonia anual en la zona cero, donde Ajá. donde estaban Sí, las sí. Torres Gemelas, el World Trade Center, ¿no? Una solemne lectura de nombres, momentos de silencio para marcar los momentos precisos de la tragedia, sofocados de sollozos, fueron el marco de esta conmemoración que encabezó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Estados Unidos se detuvo este jueves para recordar el 13º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 y poco ha cambiado en la ceremonia anual, pero a su alrededor todo sigue como en aquel entonces, según lo que esta crónica. Por primera vez el Museo Nacional Antes del de que le diga algo, dice, pues Sí. eso dice Por acá. primera vez el Museo Nacional 11 de septiembre, que incluye estremecedores objetos e imágenes gráficas de los atentados, estará abierto para el aniversario. Las vallas en torno a la Plaza del Recuerdo se han quitado, integrando el reverenciado lugar con las calles de Manhattan y abriéndolo al público y a los turistas armados con cámaras. Hay un nuevo alcalde al cargo, se llama Bill de Blasio y está poco vinculado con los ataques y sus consecuencias de aquel día, ¿no? De aquel 11 de septiembre. Oye, pero nos decías que había unas coincidencias que tenían Ah. que ver con el béisbol y estos ataques terroristas del 11 de septiembre de Se 2001 puede, allá en las Torres de, Gemelas. de entrada hay un dato. A ver, cuéntanos. En el 11 Fíjate, de, él solito, ¿eh? Yo no voy a decir nada. el 11 Venga. de septiembre de 2001, Ujú. los Tigres, en ese entonces capitalinos, se coronaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol.
Fue su último partido en el Foro Sol. Con ese partido se despidieron y al año siguiente estuvieron aquí en Puebla. En este momento, bueno, este día se juega el cuarto partido de la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Diablos Rojos están adelante 3-0. Si hoy llegaran a ganar, también se coronarían un 11 de septiembre. Y sería su último partido en el Foro Sol. Y de hecho el béisbol ya desaparece de ese escenario. Entonces serían las coincidencias que los últimos partidos de los equipos que jugaron en ese escenario de la capital se retiran campeones el 11 de septiembre. Ahorita ya tiene más coherencia, Sí. ¿no? Como Sí. me lo contó hace rato. Bueno, eso sería la coincidencia entre un 11 de Ajá. septiembre, el béisbol y el Foro Sol. Oye, ¿a dónde se van los Diablos o qué va a pasar con Van a ellos? jugar en Iztacalco. Ajá. Su dueño, que lo que le sobra es el dinero, va a construir un estadio de béisbol en los campos de las ligas amateurs. Ajá. ¿Por qué? Porque el Foro Sol ya a partir del mes de junio está siendo remozado para la Fórmula 1. Ajá. Entonces el diamante o el campo de béisbol, ahí va a ser una zona donde van a armar una de las rectas para la carrera de Fórmula 1 del próximo año. Entonces pues no va a haber béisbol en todo este lapso y ya el presidente del equipo, Ajá. Alfredo Har, anunció ya hace algunos días que el equipo no va a salir del DF y se va a ir a la zona de Iztacalco. Entonces esa coincidencia se podría dar si es que hoy el equipo de los Diablos Rojos se coronan allá, a costa de los Pericos de Puebla, por cierto, ¿no? Sí, hoy puede terminar entonces la serie. ¿A qué hora juegan? A las 7 de la noche y ya a las 19 horas en el Foro Sol, Mauricio Lara por Pericos y Arturo López por parte de los Diablos. Es el lanzador, los lanzadores anunciados. Antes de que me ponga yo el pie solito, si no. Ok, bueno, entonces ya tiene más coherencia lo que te... Sí, ahora muy sí, coherente, la ya. verdad. Ahora ya Ok. te creo. Ah, Todo. bueno. Ok. Todo Entonces, lo que dices. hoy podría cerrar una etapa se podría cerrar una etapa del béisbol allá en el Foro Sol, Ujú, yéndose los dos equipos, los que jugaron en ese momento, pues como campeones, ¿no? Ok. ¿Vale? Bueno, pues así la historia este fin de semana. Ya vuelve la actividad del balompié, ¿verdad? Mañana juega la franja a las 7:30 de la noche en el Estadio Corregidora. Ya de acuerdo a la información que están revelando las fuentes deportivas, es que ya llegó la visa de trabajo de Ronaldinho. Y pues es cuestión de esperar si el técnico Nacho Ambriz decide meterlo mañana algunos minutos y hacer su presentación oficial con los Gallos Blancos. Ya podría hacerlo. Ajá, ya podría ser, ya no tiene Ok. ningún impedimento administrativo. Nada más hay que ver si viene físicamente en condiciones, ¿no? Ajá. Si se encuentra bien para... Exacto. Bueno, que te voy a decir, jugadores como Ronaldinho, aunque no vengan en perfecto estado físico, Ujú. te pueden marcar diferencia. O sea, sí hay... sí tienen pues ese toque y esa clase que pues, Esa magia. esa no se les quita, ¿no? Ok. Y entonces veremos un duelo de 75 años, 34 de Ronaldinho, Ajá. 41 de Cuauhtémoc Blanco. Ujú. Mañana en la cancha del Corregidor, o sea, puros Así es. novatos. Y bueno, ¿no? y súmale a Ciña, Ah, exacto, sí. ¿no? Que también es otro de los... Más de 30, o sea, hay más de 100 de años los que ahí, han- Sí, no, bueno, sin problema. ¿no? Sin problema. Bueno. Y los Lobos también juegan mañana aquí a las 5 de la tarde, aquí en Ciudad Universitaria, contra Dorados de Sinaloa. Dorados de Sinaloa. Bueno, vámonos con Algarabía y Carlos Bautista. Es falso que el pelo y las uñas crezcan después de muertos. Como la piel se contrae y se seca, da esa apariencia. Información que cambia tu concepto del mundo. Solo en Algarabía. Léeme y sabrás. www.algarabía.com. Bueno, pues ya está Carlos Bautista en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí listos para platicar contigo de algo que, por supuesto, llama la atención. Todos estos planteamientos que hay sobre si el ser humano, todos nosotros, desde que nacemos somos buenos o cómo se va haciendo la historia, Carlos. Pues sí, de hecho es algo que se han preguntado pues filósofos, psicólogos, biólogos pues, durante toda nuestra historia. Ujú. Originalmente los teólogos de cuál es el origen del bien y el mal y por naturaleza que somos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, Hobbes decía que pues naturalmente éramos malvados Ajá. y que la virtud solo se aprendía en sociedad.
En contraparte, Rousseau decía que nacíamos siendo buenos, Ajá. y que es la sociedad la que nos corrompe de acuerdo a su estructura, ¿no? Ajá. Pero bueno, para preguntarse este asunto, pues los biólogos partieron de de algo que ocurre muy seguido en la naturaleza, que es cuando un depredador mata a otra especie para comer, Ajá. por cuestión natural, algo que es completamente lógico. Así están estructuradas las cadenas alimenticias en la naturaleza desde hace millones de años. Uh-huh. Si se encuentra a un cachorro de esa especie, por ejemplo, en este caso hay un caso real documentado, que es una joven leopardo, que es con el que abrimos este relato, Ajá. mata a un babuino, y de la pata del babuino está cerrada su cría, o sea, su bebé, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ajá. Entonces, el leopardo, en lugar de comer, lo que hace es cuidar al cachorro, se lo lleva y lo cuida que no se lo coman otros depredadores, ¿no? Ajá. Sí, ¿Por sí. qué pasa esto? Este es un mecanismo natural, biológico, que ha desarrollado precisamente la naturaleza en casi todos los mamíferos superiores, que pues los animales, en cuanto ven a un cachorro de cualquier especie, digamos a un bebé de cualquier especie, sienten esta empatía, esta, por decirlo, ternura. Ajá. que generan, sobre todo los animales pequeños, pues son muy cute, son de ojos grandes, de rasgos muy pequeñitos, o sea, todos tienen esta característica biológica Uh-huh. de generar empatía, ¿no? Claro. Entonces, pues este mecanismo conductual básico que tenemos todos los mamíferos superiores, pues de alguna forma está vinculado con un proceso, en el caso particular de los primates, de empatía. Es decir, que más que un sentido moral, es decir, la capacidad de distinguir entre acciones crueles o amables, Uh-huh. tenemos un mecanismo básico de colaboración que sabe distinguir actos que van en contra de esa colaboración como especie. Okay. Es decir, ellos hicieron un experimento, voy a tratar de sintetizarlo porque es bastante complejo. Sí, sí. Se pusieron a varios bebés viendo cómo se comportaban unos títeres, y estos títeres hacían cosas básicas, desde pues que les costaba subir una pelota y aparecía otro que les boicoteaba el trabajo a los otros, ¿no? Uh-huh. Entonces al que hacía el trabajo en contra, los bebés le tenían cierta reticencia, o sea, no le tenían empatía porque veían que saboteaba el esfuerzo de los otros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, esto y otros experimentos, por ejemplo con el títere malvado, por decirlo de esta manera, Ajá. les ofrecía 2 galletas en lugar de una y no las aceptaban, a pesar de que les ofrecía más que alguno de los otros que se hacían trabajos colaborativos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, estas investigaciones, finalmente, como todo en la ciencia, nada es concluyente, todo siempre está en perpetua investigación, Uh-huh. pero sí demuestra que nosotros como especie, en particular los seres humanos, sí tenemos a desarrollar empatía, uno, porque la colaboración es indispensable para nuestra sobrevivencia, 2, porque aunque sea un sentido rudimentario de imparcialidad, hay una tendencia a favorecer la distribución equitativa de recursos, por lo mismo de la colectividad, Uh-huh. y la empatía y la compasión, es decir, comprender el dolor de los demás y desear que se desaparezca. Te pones en el papel del otro, Claro. y de alguna forma te solidarizas con su situación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Oye, Carlos, hay muchas cosas que, bueno, pues entra uno en esta discusión, ¿no? De pues, si realmente algo es bueno o algo es malo. Fundamentalmente también si lo consideras pues a partir de quién lo ve, quién lo vive o qué cultura es la que está hablando en todo caso. Digo, hay lugares donde se ve muy mal que tengan 3 esposas y hay lugares donde los tienen, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que la capacidad moral, es decir, los actos inmorales, Uh-huh. o sea, aquellos que van en contra de un dogma, tienen que ver más con tradiciones, con religiones, con cosas que pues se van adoptando sobre la marcha y no necesariamente tienen que ver con actos de crueldad o de injusticia, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media era inmoral tener relaciones sexuales antes del matrimonio, por lo menos en el mundo occidental, en Europa. Ajá.
y ahora eso pues ya no es mal visto en ningún momento, ¿no? Bueno, a menos que seas un mocho recalcitrante de extrema derecha, pues puede ser. Pero esa es tu idea, en el sentido moral del mundo no es ningún escándalo, ¿no? En cambio ahora, por ejemplo, la caza de animales o el maltrato animal es algo penadísimo, es algo que moralmente se considera terrible. Ajá. Y bueno, hay hasta quienes casi te agarran a patadas y comes un filete, ¿no? Claro, claro. Entonces tiene que ver más con estos actos que es moral o que es ético, tiene que ver más con la postura de una sociedad que con actos reales de justicia o injusticia. Pero si hay un parámetro con el cual se puede medir el mal, es la falta de empatía. Los experimentos que han hecho sobre todo con los psicópatas, es decir, la gente que no tiene la menor poca o nula empatía por los demás, realiza sus actos precisamente sin consideración de las consecuencias que tienen hacia otras personas, y por eso se habla de que son personas malignas, ¿no? Porque pueden estar haciendo daño al otro, pero como tienen la menor empatía o consideración hacia otras personas que no sean ellos mismos, pues ni siquiera pueden percibir si el otro tiene dolor o le está pasando mal o eso le afecta, o sea, es completamente ajeno a ello, ¿no? O sea, más que decir que el mal existe, que bueno, ontológicamente sí existe, es decir, en algo que te hace daño, ¿no? En algo que es negativo para tu persona, tu desarrollo, etc. Ajá. En realidad ocurre por una falta de empatía o comprensión con otra persona. Oye, veo en este texto, Carlos, un apartado que dice, ¿existe el mal? Sí, es eso, justo. Sí. Que es donde viene esto que nos estás platicando y bueno, algunas otras cosas que se pueden encontrar en el número que está circulando actualmente en la revista Algarabía, ¿es correcto? Así es, y finalmente este número de septiembre, digo, titubeé al decir septiembre porque yo editorialmente ya estoy en noviembre. Sí. Pero viene portada Mauricio Garcés, ya lo comentamos aquí. Sí. O no recuerdo si lo comentamos. Sí, claro. Sí, claro, la semana pasada hablamos de Mauricio Garcés. De Mauricio Garcés, pues todo un ícono del cine mexicano, es todo un arquetipo de sí mismo. Y bueno, tiene muchos otros temas, así como este de si nacemos siendo buenos, hablamos también del manga, que es la famosa tradición japonesa de la ilustración. Destino de los embalsamados, un texto de García Márquez que habla de por qué estuvieron de moda un tiempo los embalsamados, los próceres embalsamados, y mucho más también de la cultura, de la ciencia, del arte, de todo lo que quieran. Ok, eso lo pueden encontrar en Algarabía y bueno, también hay contenido en el portal, Carlos. Así es, www.algarabía.com, ahí hay cantidad de artículos gratuitos, herramientas, wallpapers que pueden bajar a su computadora, a su teléfono, en fin, hay una cantidad de contenidos disponibles y gratuitos para la gente que quiera. Oye, y aquí en Puebla se puede encontrar en la tiendita de Algarabía que se encuentra ahí en Profética. Así es, y hay ya una nueva administración muy buena, se las recomendamos mucho, ya es más personalizada, ya pues ya van a notar una notable diferencia, valga la redundancia, en la atención del trato en la tienda. Claro, y incluso desde la presentación pues el acomodo y todo aquello, ¿no? Sí, ya se hizo una reestructuración de la clínica, ya quedó todo listo, ya pueden lanzarse para allá. Muy bien, Carlos, pues un gusto como cada jueves platicar contigo, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Adiós. Buenas tardes, gracias a Carlos Bautista, que en esta colaboración de Algarabía ha platicado con nosotros. Lo pueden seguir en Twitter como @alguiennomás. Esta tarde que hemos platicado con él de que pues si realmente nacimos siendo buenos. Tengo la esperanza de que no haya ninguna otra vida. Yo quiero morir entero, quiero morir con este compañero, mi cuerpo. La idea de que uno va a desaparecer totalmente es agradable, reconfortante. Sabiduría de Jorge Luis Borges, solo en Algarabía,
Veme sabrás. www.algarabía.com. Bueno, antes de irnos al corte, les recordamos el número para mensajes. 2221-616284, 2221-616284. Saludos de Tina Valentina y de su mami. Nos mandan una foto. Ay, qué lindo. Mándenos fotos en Twitter de cómo nos están viendo en este momento. Dónde nos están escuchando. Compartan para que los vayamos conociendo y veamos si en todo caso colocamos a Isra en algún lugar. Berito, ¿puedes decir otra vez tu ay hola? Es que no lo escuché. Es que hoy no lo dije, Manuel. Ah, Manuel ok. no me Águila, dejó. no pusiste ni la rola de Berito, nada, Hoy sí, muy mal. Ok. Vero Altamirano con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. Hola, Vero, ¿cómo te Ay, va? hola, ¿cómo están? ¡Ya es jueves! Yo soy productivo. Gracias por tu fiel apoyo a Pericos. Dice un mensaje por acá, que él es productivo. Dice la gente que sin problema le encuentre una actividad laboral. Soy el Matapollos, actualmente sin ocupación alguna. A ver si les caigo por allá. Pues renuncié a la chamba, ya que no me daba para escuchar al aire. Ah, bueno, solo que sea por eso. Saludos a todos desde Canoa, en especial a la Super U de Sago. Órale, saludos. Hola chicos, saludos, me uno al desempleo. Saludos a mi Vido. Los videos. O sea, tenemos puro ocioso entonces. Ay, qué cosa. ¿No es cierto? ¿No? Ah, tú sí trabajas. Ok. ¿Cómo te llamas? Beatriz. Beatriz sí trabaja. ¿Y tú? ¿Tú cómo te llamas? Andrés. Hoy cumpleaños Andrés. Mañanitas para Andrés, por favor. Abrazo de todos para Andrés. Ven Andrés, a que te felicitemos por tu cumpleaños. ¿Cuántos cumples? ¿10 años? Y a los 10 años, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Es muy difícil. Sí, ha sido una cosa verdaderamente difícil de explicar y de platicarnos. Sí, Muy bien. Oye, tienes 10 años y ¿a qué te dedicas? ¿Vas a la escuela? ¿En qué año vas? en cuarto. Ah, en quinto, perdón. ¿Vas en quinto? ¿Y eres de los aplicados? Pues sí. Ay, 2, 3. ¿Quién es el que siempre tiene el primer lugar en tu escuela? Pues mucha gente. ¿Todos son muy buenos? Sí. Entonces, bien. ¿Algún saludo a alguna dama que te andes ligando y tu jefa no sepa? Nah, ¿Todas sabe? ¿No sabe o no tienes? no tengo. Bueno, muy bien. ¿Qué vas a hacer hoy de tu cumpleaños? Me voy de viaje ¿A dónde? a Veracruz. Ah, no, pues de una vez. ¿Te vas a Veracruz con toda la familia? Sí, Te hubieran mandado solo a un depa, ¿no? sí, pero bueno. Estoy muy chiquita. Muy bien, Andrés, pues felicidades, pásatela muy bien. Gracias. Gracias, Andrés, por estar con nosotros también esta tarde aquí en Al Aire. Tenemos que hacer pausa, ¿verdad? Sí. Vamos a pausa, regresamos, es Al Aire a través de Radio Boa. Bien, estamos al aire.com. Estamos al aire. 39 Oriente número 1612, local B. Plaza Las Fuentes, Puebla, Puebla, México. Estamosalaire.com.
Seguimos en al aire a través de Radio Puapel 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y gracias a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Tenemos la cartelera cultural, ¿verdad? ¿De una vez o nos vamos más tarde? Más tarde saludamos a Suito. Bueno, 245-7492 el número en el estudio donde no estamos en este momento. Twitter.com/estamos al aire. Facebook.com/estamos al aire. Las vías de contacto con este espacio. Les comento cómo vamos a hacer el retro este día. Ah, caramba. No, sí me sentí así como que ya llegó el señor candidato, pero bueno. Sí, ¿verdad? Como que de desfile nos puso el águila. Bueno, está con nosotros José Luis Pandal esta tarde aquí en Al Aire, a quien saludo con mucho gusto. José Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Hola. Bienvenido. A todos. Hola. Qué bueno que nos acompañas. Y nos acompaña José Luis Pandal esta tarde porque decidimos platicar con alguien que supiera bien y mucho. Ayer Isra decía que porque fuiste testigo, No, no es cierto. de la independencia. ¿Tú crees que lo dijo el Isra? grito y todo aquello. No tanto. No tanto. Pero sí eres hombre ilustrado en ese aspecto. Pues Ujú. más o menos. Ajá. Oye, es como tú fuiste testigo de la victoria de los Tigres y de los Diablos, y es cosas que nos estás diciendo, ¿no? Ándale. Sí. Bueno. Memoria fresca. Exactamente. Memoria fresca. No, José Luis, que entre otras cosas, pues estás dando clases de historia también, ¿no? Estoy Andas ahí dando en un Unarte. taller de historia en Ujú. Unarte, la Así Universidad es. del Arte, exactamente, en estos días. Así este es. semestre, para ser preciso. Así es, por eso decidimos invitar hoy a José Luis para que platicáramos pues un poco esta historia, las anécdotas. Hace rato nos decías que hoy hay una efeméride también importante relacionada con esto. Fíjate que en 1829, en el puerto de Tampico, derrotó el ejército mexicano comandado por Antonio López de Santana a la última expedición española que trataba de reconquistar México para la corona española. La comandaba Isidro Barrazas, el comandante español, venían de Cuba y les pareció oportuno intentar la reconquista. Lo que pasa es que como el que ganó fue Santana, y Santana es malo, o sea, es traidor, ya sabes todo, que además es cierto, pues, pero entonces se olvida que de repente hizo alguna cosa buena, como derrotar a Isidro Barradas. El 11 de septiembre de 1829 fue la capitulación en Tampico, y fue el último intento colonial de España en México. Hasta ahí, después ya nunca. De hecho, poco tiempo después, la corona española reconoció la independencia de México formalmente. Eso se celebra hoy, o sea, sucedió un 11 de septiembre hace 185 años. Ok. José Luis, ¿cuál era el contexto? Pues, a ver, vamos a ubicarnos como en una situación donde podamos entender qué pasaba en aquella época, cuando inicia todo esto del la movimiento. independencia. Hay que situarse qué pasaba en el mundo, qué pasaba en Europa, claro. ¿no? Venía el mundo del siglo XVIII. Veníamos, dice. ¿Ya ves cómo sientabas? Veníamos en la misma carabela. Ese es un cuento muy viejo. Venía el mundo de un siglo. Veníamos de la conquista, ¿no? Exactamente. De depresión económica y de muchos problemas en Europa y de muchas guerras europeas que se agotaron. En las guerras europeas se agotaron los tesoros que salieron de América, particularmente, obviamente, en las guerras españolas, ¿no? Entonces, en 1676 se da la independencia de los Estados Unidos. En 1789 la Revolución Francesa, la influencia de la Ilustración, los franceses, trasciende también a América. Había un siglo cambiante. Estábamos en el umbral también del siglo de oro español. Entonces hay condiciones en Europa que ocasionan la inquietud en América, después de prácticamente 300 años de virreinato, de ser independientes o de modificar el sistema político, porque esto de la independencia, como lo conocemos ahora, no es exactamente como sucedía, ¿no? No es exactamente lo que se quería. Pero insisto, está la Revolución Americana o la independencia de Estados Unidos, está la Revolución Francesa, están las ideas de la Ilustración, están las reivindicaciones del individuo como merecedor de ejercer sus derechos humanos famosos precisamente, y entonces hay un ambiente propicio en el mundo y en América
para que se dé un intento de modificar el sistema político, no necesariamente para hacerlo como quedó después, ¿no? Después de muchos años. Lo que pasa es que también la gente ve la historia con ojos de hoy. Te mencionaba lo de Tampico, lo de la derrota de Barradas, precisamente porque es como absurdo, ¿no? Como Santana se volvió malo, entonces ya olvido el episodio de la historia de México. Un poco absurdo, ¿no? De hecho, ahí empieza Santana a despuntar como figura pública y después lo reeligen 11 veces, que yo siempre he sostenido que si Santana fue traidor y era terrible cosa, y fue liberal y conservador, federalista y centralista, realista en su origen, porque era oficial del ejército español al principio, y después un soldado del México independiente, y lo reeligen 11 veces con tantos cambios, no tiene la culpa Santana, sino el que lo anda reeligiendo. Digo yo también, ¿no? Porque de repente se pone la gente en la postura de los malos y los buenos, que realmente los buenos son el pobre pueblo oprimido, y los malos son los poquitos opresores del pobre pueblo oprimido. Y en realidad, que alguien dijo, y no está mal encaminado, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? O sea, a Santana lo vuelven a elegir primero después de perder Texas, 1836, y vuelven a llamarlo. Después pierde la guerra en 1847 contra Estados Unidos, donde acabamos de perder la mitad del territorio, y vuelven a llamarlo. O sea, de su exilio en Turbaco, que es un lugar muy bonito en la costa venezolana, el Caribe venezolano, y lo vuelven a traer, ¿no? Su última etapa, donde ya cuando lo derrocan no vuelve, que es donde se hace llamar Alteza Serenísima, y donde llega a absurdos, por ejemplo, el cobro de los impuestos por ventanas. O sea, no tanto como hoy, así de impuestos, ¿no? Pero sí era, pero ya era grave el asunto. ¿Vale? Por ventana era. Entre otras cosas, ¿no? Porque tenía que subvencionar el boato en el que vivía Su Alteza Serenísima. Ajá. Y también sus guerras internas, ¿no? Claro, claro. Pero a lo que voy es un señor que pierde Texas, después pierde la mitad del territorio. Un 15 de septiembre de 1847, la bandera que ondea el 16 de septiembre, de hecho, para ser exactos, en el Zócalo y en el Palacio Nacional, es la norteamericana. Están ocupando el país, ¿no? Y después de eso, a Santana lo vuelven a llamar. Está bien, Santana era malo, pero los que los llamaban eran muy brutos. O sea, algo pasaba, ¿no? Claro. Sí. En fin, pero la historia vista con los ojos de hoy te hace engañarte. O sea, lo que pasa es que los que mandan siempre acomodan la historia a lo que les conviene hoy. Claro. Y no debía de ser así, ¿no? O sea, la historia como referente es bueno saber, es indispensable saber de dónde vienes para poder decidir a dónde vas, pero no engañarte como que así fue siempre, ¿no? En fin, ese Santana lo menciono porque hace 185 años derrota al último intento español de reconquistar México. Oye, a ver, háblanos un poco del cura Hidalgo, de Miguel Hidalgo. ¿Cuál era su historia, pues, su contexto? Tenía un look parecido al mío, era calvo y se dejaba la greña. Era calvo y se dejaba la greña, sí. ¿cierto? Oye, no, uno dice que de Bianchi también. Sí, ajá, también, se parece a Carlos Bianchi, ¿no? A lo mejor hablaba así. Es que una de esas. Eso no podemos saberlo porque nadie lo grabó, ¿no? Sí. Oye, pero no creo porque todos no le hubieran oído el grito. Sí, no. Sí, claro. Así como Bianchi, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le pasa a Bianchi cuando dirige? No le hacen caso porque no alcanzan a oír, ¿no? Pero bueno, el cura Hidalgo es representativo de su época. Es un criollo que estudia en algún momento en Europa, que además es un cura muy simpático. A ver, empiezo por decir los héroes en general, decía Jorge Ibargüengoitia, porque voy a recomendar un libro para que lean una novela de la independencia que no un libro de historia, mucho más divertido que los libros de historia. Jorge decía que a los héroes de la patria uno se los imagina como los dibujan, o sea, te dicen el cura Hidalgo y de inmediato piensas en un anciano venerable, ¿no? Con su calva y con unas cadenas rotas en las manos, que es como lo representan los monumentos que hay por todo el país, ¿no? O te dicen Morelos y te imaginas un señor con un pañuelito amarrado en la cabeza, ¿no? Como si así
hubiera sido siempre Morelos, ¿no? Menciona por ahí, por cierto, García Márquez en 100 años de soledad también la fotografía de José Arcadio Buendía, o del coronel Aureliano, no me acuerdo ahora, pero la única vez que se tomó una foto se puso corbata. Fue la única vez en su vida que se puso una corbata, pero lo que trasciende por ese retrato es un señor de corbata. Igual pasa con los héroes, ¿no? Un señor con las cadenas rotas en las manos, un señor con el pañuelito en la cabeza, y los héroes son gente de carne y hueso. Claro. Hidalgo era de mucha carne y mucho hueso, un hombre delgado, pero además un hombre que gozaba la vida, que la disfrutaba. De hecho, cuando se va a España se va un poco becado por sus amigos y por algún amigo obispo, que después llegó obispo, Abad y Queipo, y lo que hace al llegar a España es jugarse todo lo que le dieron para la beca para estudiar. Se queda en la calle, le gustaba jugar baraja. Era bueno para el juego, ¿no? Era, Eso pues, sí. le gustaba, pues no debe haber sido tan bueno porque hubiera ido tanto. mejor, ¿no? Sí. Pero de que le gustaba, era un hombre un hedonista, además le gustaba la vida y le gustaba disfrutar la vida. No era un señor de piedra, calvo, con unas cadenas rotas y actitud de mártir, ¿no? Yo estoy de hecho seguro que Hidalgo nunca pensó ser mártir. Si se lo ha planteado, ni da gritos ni se levanta en armas, ¿no? Claro. A lo mejor hubiera actuado de otra manera. Claro, ya cuando se enfrenta a la realidad de ser mártir adopta una actitud muy patriota, ¿no? Pero con el tiempo. Entonces, Hidalgo era un hombre de carne y hueso, era cura, fue maestro, además era un hombre culto, le gustaba leer, era muy entendido en los franceses de la Ilustración, que de hecho lo inspiran un poco para cuando llega el momento. Pero también era un cura que tenía mujeres e hijos, era un cura que le gustaba la ganadería, era un gran jinete, tenía cosas características no del señor de piedra, es lo que quiero decir. Entonces, ese hombre ilustrado también tenía graves conflictos con la autoridad. Hay gente así. Hidalgo siempre tuvo conflictos con la autoridad desde que estaba en el seminario, y tuvo también conflictos con la autoridad eclesiástica, y tuvo conflictos con la autoridad política, y era un contestatario. Por ejemplo, estaba prohibido en América, eso viene desde el siglo anterior, trajeron a América tres cosas en particular: la vid, el olivo y el gusano de seda, o sea, la morera, que es la planta en la que se alimenta el gusano de seda. Empezó a tener tanto éxito, se adaptó también la vid y el olivo en particular en México, que los comerciantes andaluces, grandes productores de vino y de oliva, de aceite y de aceituna, pues, protestaron ante la corona y se prohibió el cultivo de la vid y de la oliva o del olivo en América, para que pudieran los andaluces seguir exportando y no tuvieran esa que llamaban ellos competencia desleal. Bueno, todo eso que estaba prohibido lo hacía Hidalgo. Hidalgo sembró vides, Hidalgo sembró olivos, Hidalgo cultivaba la morera y alimentaba gusanos de seda. No creo que haya querido hacerse millonario. Era una manifestación de su problema, o sea, de su conflicto siempre con la autoridad y de su naturaleza contestataria. A eso no se puede, pues eso hago. Al mismo tiempo, como era un hombre muy vivencial, que montaba a caballo muy bien, que participaba en los jaripeos de los pueblos, era un hombre muy querido por la gente, era un cura que caía bien, no era un cura que te hablara del Dios vengativo y cruel que nada más anda viendo en qué te equivocas para caerte encima, ¿no? Sino que tenía un concepto de amor, o sea, de una religión de amor, de una religión de comprensión. Era un hombre así, el cura Hidalgo. Se encuentra en ese momento donde España pierde la guerra. España le declara la guerra a Francia después de la muerte de los reyes franceses y la pierde. En 1795 se firma el Tratado de Basilea, por el que se hace la paz con España. Le declara la guerra a Inglaterra también y pierde estruendosamente la batalla de Trafalgar. Ahí se hunde el poder naval español y luego se enfrenta a Napoleón, que invade a España, que no lo puede resistir, que obliga a abdicar a un rey un poco estúpido, que era Carlos IV, y a un heredero muy blandengue, que era Fernando VII, y le entrega la corona de España a
José Bonaparte, su hermano de Napoleón, conocido como Pepe Botella, y obviamente eso hace que gente como Hidalgo no esté de acuerdo, y no está de acuerdo fundamentalmente. El temor más grande pues es que España ceda su soberanía y en consecuencia la de la Nueva España, las colonias de América, a Francia. Claro. Entonces la primera reivindicación es la corona española, Fernando VII, ¿no? ¿Qué ibas a decir, mi querido? No, pues hubieran conquistado mejor los franceses. No. Te hubiera ido mejor. Sí. Ay. No, pero bueno, ese es el caso. Entonces ese cura de carne y hueso y esa circunstancia europea de derrotas españolas ya no es un imperio fuerte, es un imperio débil. Hay manifestaciones de independencia anteriores a Hidalgo. De hecho hay un virrey, Iturrigaray, que está de acuerdo con que haya una independencia mientras se resuelve el conflicto europeo. O sea, no vamos a depender de Napoleón, vamos a reivindicar a Fernando VII, pero como Fernando VII está prácticamente en las manos de Napoleón, vamos a darle el poder administrativo y político a los ayuntamientos, ¿no? El Ayuntamiento de México estaba Melchor Talamantes, estaba Primo de Verdad, algún otro, que de acuerdo con el virrey de entonces, empiezan a organizar el gobierno autónomo en México. Claro, cuando se dan cuenta los españoles recalcitrantes, se oponen, hay un levantamiento, derrocan al virrey Iturrigaray y nombran a Pedro Garibay, pero la razón de los españoles en México para evitar esa autonomía fue fundamentalmente económica, ¿no? Porque lo que el español peninsular, que dominaba la economía en México, no quería es que los criollos tomaran el poder. Sabían perfectamente bien que después iba a estar muy difícil quitarle el poder a los criollos si se posesionaban. Estamos hablando de 1808, ¿no? De 2 años antes de la conjura de Querétaro, que lleva de una manera poco accidental a el así llamado grito de independencia en Dolores Hidalgo, ¿no? Claro. Oye, Román está en Facebook y dice: Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón así se fue llamaba. Uno de los primeros beneméritos de la patria. El primero, creo. En un grado mayor que Benito Juárez, nos comenta por aquí. En Facebook también. Sí, ese era su nombre. Era un oficial del ejército realista en su origen, muy querido por su comandante en Veracruz, por cierto. Y que sí, pero fue un hombre muy hábil para acomodarse. Santana es el ejemplo del que siempre cayó bien parado. Pasaban cosas, pero a él se levantaba, ¿no? Y obviamente, con todos sus defectos, no puedes negar que fue un hombre destacado de su tiempo, porque si no, es inconcebible tanto tiempo en el poder, en circunstancias tan diversas, y después de cosas tan tremendas como haber perdido Texas, ¿no? Texas había ganado una batalla en San Antonio, que entonces se llamaba Béjar y que era la capital de Texas, el famoso Remember de Álamo. Bueno, ahí atacó el fuerte del Álamo y despedazó a la guarnición, donde había gente muy famosa, David Crockett, que luego hasta en la tele salió, no sé si se acuerdan, hace muchos años, era un cazador, David Crockett, de una serie de televisión como Daniel Boone, que era otro de ese tipo. Bueno, no nos acordamos ninguno. No, me imagino que no presentes. Era una televisión de bulbos todavía. De pagas, se dice. El caso está en que los derrota y luego se va a las orillas del río, en San Jacinto, lugar que está muy cerquita de Houston, y entonces pues está ahí regocijándose con una dama a la que la tradición llama The Yellow Rose of Texas, la rosa amarilla de Texas. Se supone que le mandan los tejanos que buscan su independencia a entretenerlo mientras llega Sam Houston. Sam Houston era un militar que había sido gobernador de Tennessee en Estados Unidos y que comandaba, contratado por los inmigrantes sajones a Texas, comandaba sus tropas. No era un tejano patriota, era un mercenario de algún modo, había sido gobernador de Tennessee, y llega y lo derrota, porque lo agarra en la siesta y les cae encima con muy poquitos a muchos más y les gana por todas partes. Fundamentalmente porque estaba distraído con la dama. Estaba distraído con la dama en la siesta, ¿no? La siesta del fauno le llama José Fuentes Mar, es un historiador. Eso habla, digamos que es algo que es como una característica, porque tú ves a un guardia inglés y aunque se le pasen enfrente, él sigue acá. Sí, pero pásale una dama a un policía junto, mexicano, y oye, vas a hace ver poco cómo vi un guardia cambia. inglés en el Palacio de Buckingham que bailaba, o sea, estaba haciendo su guardia y se hacía sus pasitos. Bailé hace poco, hace una semana o algo así, y alguien lo grabó
ya sabes, ¿no? Los Sí, medios sí. modernos, y lo subió al internet y salió ahí, que es una cosa rarísima. Te voy a decir que hace muchos años, también con esta leyenda de que los guardias no se mueven, les hagas lo que les hagas, un nicaragüense que era mi compañero en Londres, le estuvo dando lata a uno de los guardias que estaban parados en la parte de atrás de Buckingham, donde por cierto hoy, hace no mucho vi, hay una tienda de souvenirs, pero entonces era la entrada a las caballerizas reales. Estaba parado y lo empezaba a hacer, y le tocaba la pierna y lo empujaba, ya ves, no se mueve ni nada, y en una de esas, imperceptiblemente, porque ni vimos cómo se movió, le ha soltado un culatazo al compañero nicaragüense que se llamaba Luis, que ya mero le rompe la rodilla. Esos que no se mueven, Ajá, ¿no? Ya sí, sabes. depende, claro. No creas que hizo mucho esfuerzo, nada más le soltó, le pegó con la culata. Uno bien puesto. Pero en serio, bien puesto, que se le puso inmediatamente la rodilla enorme. Pero bueno, esos son seres humanos al fin. Claro, y al cabo. claro. Hola, Y ¿cómo Santana están? lo era. Me podrían cantar las mañanitas, mañana es mi cumple, y como no hay programa, dice Meli, en un mensaje de texto que nos envía en este momento. Ahorita el águila las pone, hay mensajes de texto que nos envían. ¿A qué número, Isra? 2221-616284, 2221-616284. Sugerencia: José Luis Pandal debería tener al menos un espacio semanal en Al Aire para ilustrarnos en historia. Gracias por invitarlo hoy. Saludos, dice Sandra. Sandra, llevamos años diciéndole eso a José Luis, pero pues anda muy ocupado. Lo que pasa es que ya les dije que me lo sugieran En un cheque, billetito. ¿no? Hola, soy no el es Dingo. cierto. Muchas gracias. Estoy en la chamba, saludos. Órale, saludos a José Luis Pandal, hombre de cultura y buen decir, gran invitado, dice el Dingo. El Dingo, ese no le dije que hablara. ¿No te sentiste Talina Fernández? Me cuando sí, dijeron? como la dama del El buen buen decir. Ándale, aquí Habían de produce- oír cómo habla Talina Fernández en corto y entre Sí, cuates. bueno. Ajá. Aquí produciendo y harto desde la Volkswagen, dice Luis Ferrer, que también nos escucha. También en Twitter, Jaime Juárez nos manda una foto donde nos dice que escucha el programa desde el Hospital de la Margarita. Órale, saludos, gracias Jaime. Y también a Era, que también nos manda una Una foto, foto de cómo nos ve. de cómo nos ve. Saludos desde el Hotelucho NH. Hoy hace años lo de Avándaro. Ah, bueno, también Avándaro fue un 11 de septiembre, cierto. 20 años antes. 20 más, 30, No sé, ¿no? hace mucho, hace más, hace Sí, como 40 sí, años sí. Avándaro. No estoy seguro, la verdad. No, pero cuando fue el 11 de septiembre se cumplían, me parece que por ahí de 30, no me acuerdo. Bueno. Sí, a eso voy, sí. Ajá. Hace Saludos a muchos años todos. Avándaro. Ya se anexa un radioescucha nuevo, se llama Adrián Osorio. Saludos a Adrián Osorio, gracias también por estar en contacto con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. A FM, a los que están en comunicación con nosotros a También través... Anatolia, que nos está escuchando y que ella sí Salud. trabaja, dice. Ah, ella sí trabaja, ella es una mujer productiva, Anatolia. Besos, Anita. Y Win también se suma a la mesa. ¿Qué onda, Win? Pues vengo a las clases de historia con el abuelo, digo, con el señor José Luis Pandal, y ver qué aprendo, y ver qué le comparto, por supuesto. Esto desde luego, sí. Ahorita que mencionabas lo de la caballería real del Ajá. Palacio de Buckingham, Buckingham, ajá. creo que los guardias que están, que son para fines meramente turísticos, los que están en la entrada de la caballería, porque además ahí es la entrada para el museo de la caballería, Sí, que es el único museo en la zona que cobra, y mucho. y mucho, sí, también. Se salen del protocolo completamente, así como en el cambio de guardia interpretan canciones como Star Wars o Ajá. Mario Bros, etcétera. Estos guardias que están ahí, como son ya con fines más turísticos que otra cosa, creo que se salen completamente del Digamos protocolo que y eligió tienen mal la a quien libertad. Sí, exactamente, tienen libertad de hacer además lo que quieran. Pues no sé, en aquellos tiempos de los que te hablo, que ya hace muchos años, sí eran muy serios los guardias, de veras. Esta anécdota que te cuento que es real, pero ni cuenta nos dimos, ni nosotros que estábamos ahí alrededor del muchacho que estaba haciéndoles fiestas a los guardias, ni él, o sea, no se dio cuenta de en qué momento le dieron un golpazo y seguía sin moverse el guardia. O sea, Tu amigo también no se movía del golpe. Lo imagino. Te digo que O sea, es tan rápido que... en 3 minutos tenía la rodilla Oh. hinchada, Ajá. que no le cabía en el pantalón. O sea, no sé cómo le pegó. O sea, obviamente debe haber sido como un golpe de arriba abajo. ¿va? Yo creo que un poquito más si se la zafa, ¿va? Sí. Para que no le dieran lata con que estos no se mueven y les hago lo que quieras. Pero lo que te estoy diciendo también lo vi hace poquito en Buckingham. Son los guardias que ves desde la reja hacia adentro, en la puerta ya del edificio. Sí, sí, Hay sí. un guardia que siempre está caminando de un lado a otro. Son dos, uno de Son cada dos, lado y uno de hacen, cada cada lado. 15 minutos hacen Bueno, uno de esos es el que se puso a bailar. O sea, hacía pasitos de baile. Le han de haber puesto una tremenda, ¿no? Yo creo que no. Ha de ser aburridísimo ser guardia, man, ¿no?
Te digo que y viene como de 5 años para acá, que en el cambio de guardia Ajá. ya no solo interpretan canciones de marcha, Sí. de marcha militar, Sí, sí. sino preparan material Una especie dependiendo de show de otro tipo, sí. Sí, Porque sí, el cambio sí. de guardia era muy tradicional y la gente se juntaba en Buckingham a ver el cambio de guardia. Supongo que hasta la fecha, pues, Todavía. a horas precisas. Es ahora, Sí, sí, hay sí, a dos las al 10 de día, la mañana. Si mal no recuerdo. También hay uno en la tarde. Y ahí la gente se junta a ver el cambio de guardia. Pero Es lo entonces que salen había- todos los guardias, vaya, y marchan unos y marchan otros y unos se van y, ya otros se quedan llegan, ahí. ¿no? Así es. En fin. Que vámonos a una pausa, dicen. Échame acá. Uber García dice, buen invitado, más para los que pasamos la primaria de noche. Gracias, Uber, también por estar en contacto Gracias, con nosotros. Y que te ves más cansado tú, Isra, que el joven Pandal, dice el Joe. Vamos a hacer una pausa, regresamos es al aire a través de Radio Buap, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Estamos platicando con José Luis Pandal y nos da contexto y nos platica un poco de la historia y de todo lo que tiene que ver con la independencia de México. Vamos y venimos. Estamos al aire. 39 Oriente número 1612 local B. Plaza Las Fuentes, Puebla, Puebla, México. Estamosalaire.com.
Bueno, es momento de la cartelera cultural con Isui Tobar. Esta tarde aquí en Al Aire a través de Radio Buap y en estamosalaire.com. Amigos y radioescuchas de Al Aire, esta es la agenda cultural. Este viernes 12 de septiembre inicia el taller de apreciación de ópera, Ópera para Todos. Lo va a impartir la doctora Margarita López Cano a las 11 de la mañana en la sala lúdica de la librería universitaria. Informes en el 229-5500, extensión 2661. El pabellón de artistas independientes inicia este viernes 12 de septiembre desde las 11 de la mañana en el Paseo Bravo. Habrá gastronomía, diseño, literatura, música, cine, artes escénicas y más. Los viernes son para desestresarte. Montayo Cantable se presenta este viernes 12 de septiembre a las 6 de la tarde en la Casa de las Bóvedas, que está en Juan de Palafox y Mendoza 406. La entrada es de acceso gratuito. Hay teatro en el Espacio 14. Este 12 de septiembre ven a ver Todos Somos México. 19 horas, 2 Norte 1404. Les recuerdo que la muestra fílmica del CUEC 2014 continúa en la Cinemateca Luis Buñuel. Este viernes 12 de septiembre, desde las 5 de la tarde, podrás ver una gran cantidad de cortometrajes. Para ver la lista precisa, entra a la cartelera cultural de radiobuap.com. Acuarela Mexicana, un concierto de gala en el auditorio del Complejo Cultural Universitario. Se unen el Ensamble Sinfónico 5 de Mayo, el Coro de la BUAP, los Niños Cantores de la BUAP, la Compañía de Ópera de la BUAP y el Mariachi Universitario. Viernes 12 de septiembre, 19 horas. Pases de cortesía en Juan de Palafox y Mendoza 406. Cine La Estación te invita todos los viernes de septiembre a su ciclo Celebrando la Colectividad. Este 12 de septiembre toca el turno a la película El Señor de las Moscas de Peter Brook. Eduardo Sabugal hablará al respecto. Viernes 17 horas, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, 11 Norte 1005. La Unión de Artes Plásticas AC Barrio del Artista presenta ¿Para qué hablar?, colectiva de fotógrafos. En esta colectiva podrás ver trabajo de Abraham Paredes, Andrés Lobato, Demetrio Flores, entre otros. Lo va a presentar Gonzalo García Sánchez, 19 horas, este viernes, en la sala José Luis Rodríguez Alconedo del Barrio del Artista, 8 Norte 410. Les recuerdo que el ciclo de cine ambulante está en el Complejo Cultural Universitario. Esta semana puedes ver el documental Las historias que contamos, del 10 al 14 de septiembre, 17 y 19 horas. Amigos y radioescuchas de Al Aire, esta fue la cartelera cultural. Síganme en Twitter, @isuilobo, o consulten la cartelera en internet radiobuap.com. Gracias a Isui Tobar por esta cartelera. Acá produciendo, aunque no lo parezca, saludos, dice el Malhechor. Gracias, Malhechor, también por estar en contacto con nosotros. El Tucu, dice, chambeando en AIR Cholula. Gracias, Tucu. Muy bien. También por estar en contacto con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. Es sinónimo de produciendo. ¿Tucu? Saludos al señor invitado. Le pido, me recomiendo un buen libro de historia de México para ir adelantando a mis pequeños por el saber de nuestra historia. Saludos. ¿A sus pequeños? Arrebatos carnales de la patria, 1, 2 y 3. No, fíjate que hay muy pocos buenos, o sea, como para qué, para informarte, los de texto. Hay muy pocos buenos libros de historia de México, porque generalmente la historia, cuando es muy profesional, es muy aburrida. O sea, es historia para historiadores. Hay que darle emoción, ¿no? ¿Eh? Hay que ponerle emoción a la historia. Es que, fíjate que pasa un poco como las matemáticas. Ajá. La gente o sea, si te toca un mal maestro, pues ya no te gustan las matemáticas, o ya no te gusta la historia, ya no te gusta la literatura. Depende mucho de los maestros, ¿no? Mi maestro de historia en secundaria fue don Pedro Ángel Palou Pérez, que era muy buen maestro, ¿no? A mí la historia siempre me gustó, no sé por qué, pero creo que en buena parte don Pedro también me motivó el gusto por la historia, ¿no? Pero en fin, un buen libro que les voy a recomendar no es de historia, es una novela de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Los Pasos de López, que en España también se publicó, fue su última novela, de hecho es una novela póstuma, no se había publicado antes de su muerte, aunque ya la había terminado obviamente. Se llamaba Los Conspiradores, es otra de la edición española, y aquí Los Pasos de López, y de lo que te habla es precisamente de los héroes, está basado en Hidalgo. Es una novela, no es la verdad histórica,
pero de los héroes de carne y hueso, ¿no? Él, por ejemplo, y Jorge comentaba acerca de Hidalgo que le gustaba, ya era guanajuatense, entonces tenía mucha información, incluso oral, además era nieto de un gobernador de Guanajuato, del general Florencio Antillón, entonces tenía mucha información oral y mucha recopilación de memorias que nunca se publicaron, sino que eran de las familias y demás. Conclusión, te pinta Héroes de carne y hueso, Los Pasos de López, se los recomiendo mucho, es muy divertido Jorge Ibargüengoitia, y te cuenta cómo él se imagina que fue todo el asunto de la conspiración de Querétaro, y cómo eran los personajes, ¿no? A qué se juntaban, qué hacían, y ahí, conociendo un poco de Historia de México, o leyendo un libro más formal de Historia de México, es fácil de identificar al cura Periñón, que es don Miguel Hidalgo, porque además de todo, el militar se llama Matías Chandón, que es una figura que no corresponde a nadie, parte del genio de Ibargüengoitia, ponerle nombres de champán a sus personajes, ¿no? O sea, es el cura Periñón, es Matías la historia Chandón. novelada, digamos. Es una novela basada en un hecho histórico, pero que te refleja muy bien cómo seguramente fueron las cosas, ¿no? Y muy en el estilo de Ibargüengoitia, que es un escritor extraordinariamente divertido desde mi punto de vista, y vale la pena. Tiene otra novela que les recomiendo, esa es de otra época, se llama Los Relámpagos de Agosto, fue su primer éxito en la novela, Premio Casa de las Américas en Cuba, que esa se refiere a las memorias que escribían los militares revolucionarios, generalmente para justificar sus atrocidades, ¿no? Y el general José Guadalupe Sánchez, creo que se apellida, el general de la novela, muy divertido, ¿no? Cómo te presenta la historia, pues, y cómo te la imaginas. De los Relámpagos de Agosto se refiere fundamentalmente a la Revolución Escobarista, 1829. Claro, revuelve unos con otros, ¿no? Porque, insisto, son novelas, no es historia, pero son novelas que representan o que puedes entender cómo era la gente y cómo era la circunstancia de veras. Caso de Hidalgo, insisto, nos recomiendo Los Pasos de López. Libros, a lo mejor un libro de texto de Historia de México y luego relacionar los personajes es un ejercicio interesante, ¿no? Claro, para ir viendo ya un contexto más amplio. Apenas Luca, mi ahora cuñado, croata, le dijo a mi mamá que qué libros le recomendaba de Historia de México, y mi mamá lo que hizo fue buscar los de texto de primaria primero, que tienen que ver con Historia de México. Que ha habido buenos y malos, o sea, han ido modificando los textos mismos, los libros de texto, quiero decir, y hubo en su momento algunos magníficos. Hay una recopilación de Historia de México, creo que se llama así, Historia de México, del Colegio de México, que está dividido en varios capítulos, cada capítulo lo coordina alguna persona diferente, que es un buen libro de Historia de México. Pero insisto, la historia muy profesional es de alguna manera muy aburrida, porque el buen historiador nunca te cuenta las cosas sin citar su fuente, tiene muchos pies de página, por ejemplo. ¿Por qué se hace una afirmación? Bueno, pues porque hay un documento en tal libro o en tal archivo o en tal lugar que comprueba lo que tú estás afirmando en el libro de historia, ¿no? Hay otros señores, por ejemplo Enrique Krause, que es más guionista de televisión que historiador, y que inventa cosas, ¿no? Hay otro libro que se llama Las Grandes Mentiras de Enrique Krause, por ejemplo, de un historiador, que le dice, ¿por qué te cuenta? De repente, digo, no exactamente así, pero haz de cuenta que te dice, en ese momento el presidente Díaz Ordaz le dijo al presidente Kennedy, y dices, más bien López Mateos al presidente Kennedy, porque Díaz Ordaz llegó después, ya no estaba Kennedy. No le tocó. Pero, ¿y eso quién lo dijo? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo asegura? O sea, y se atreve a decir cosas así como si fueran ciertas, pero no las fundamenta. No digo que todo lo que hace Krause está mal, de hecho ha hecho cosas muy buenas precisamente porque te novela mucho la historia, te hace muy buenos guiones de televisión y de alguna manera se acerca a la gente también a la historia de México, ¿no? Pero no tiene rigor de historiador como lo tiene, por decir alguien, Lorenzo Meyer o su esposa Romana, que es probablemente la especialista número 1 en este país en las relaciones México-Estados Unidos, pero son libros de historia que no son entretenidos, que le gustan al historiador o que tiene que estudiar. Sí, que es el dato con la fuente precisa. El dato con la fuente y además con una redacción que no busca el lucimiento literario, sino la precisión histórica, que es diferente, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, en el caso de Hidalgo, fíjate, hay cosas
comentábamos, el famoso grito de independencia, que es lo más significativo, porque también tomemos en cuenta que la independencia de México empieza en 1810 oficialmente, pero no termina hasta 1821. Y en esos 11 años hay lapsos donde ni guerra hay. O sea, después de la muerte de Hidalgo y sus primeros acompañantes, que son capturados en Acatita de Baján y fusilados en Chihuahua, hay un lapso donde, bueno, Morelos retoma poco después la lucha, y después de la muerte de Morelos hay un lapso donde prácticamente no pasa nada, ¿no? O sea, no sigue la lucha, no son 11 años de guerra constante, son 11 años con episodios muy violentos de guerra y otros episodios donde en realidad no está pasando nada, hasta la consumación de la independencia, que la consuma, y otra vez otro de los grandes villanos de la historia, Agustín de Iturbide, que primero fue el azote de los insurgentes, porque era un militar muy hábil que los hizo pedazos varias veces, y luego consuma la independencia. Y hay quien dice, no, es que el traidor a la corona española o el que quiso hacerse emperador de México. Bueno, Iturbide se parece mucho más a los que lograron la independencia de América que Hidalgo. José de San Martín era un militar, un criollo militar del ejército español. Simón Bolívar, la misma historia, ¿no? Entonces, se parece más Iturbide a los libertadores de América que Hidalgo. Y bueno, acá es esta parte, ahorita que comentabas esto, muy poca gente pone atención al día de la consumación de la independencia, o a la fecha, o al año. Y que es el mismo mes incluso, ¿no? En septiembre de 1821, ¿sí? 27. Sí, siempre es el 27 de septiembre de 1821, el famoso abrazo de Acatempan. Además le dan una importancia, que es el que se dan Guerrero e Iturbide, y logran la consumación de la independencia, le dan una importancia superior a Guerrero, que en realidad no la tenía. O sea, Guerrero no iba a lograr la independencia nunca. La podía lograr y la logra Iturbide, y claro, Guerrero, que representa a las fuerzas insurgentes, logra la pacificación del país, pero no iba a lograr la independencia porque no tenía cómo, no había una manera lógica de que Guerrero, que no era ni mucho menos un gran caudillo militar en ese momento, ya no comandaba grandes fuerzas ni mucho menos, hubiera logrado la independencia de México. La logran juntos de algún modo, ¿no? Pero vaya, Iturbide sí pudo haber independizado a México sin Guerrero. Guerrero no pudo haber independizado a México sin Iturbide. Y ahora hasta un estado tiene. Todos los estados que tienen nombre de héroe de la independencia eran parte del Estado de México. Morelos, Hidalgo, Guerrero, eso se les pone en el siglo XIX el nombre, después de la independencia. Formaban en su origen el Estado de México. Esos los que tienen nombre de héroe de la independencia. Pero bueno, volvemos al grito y a la noche del grito. Y el contexto que decíamos, ¿no? Hace un momento, un poco entender quién era Hidalgo, quiénes participaban, cómo se fue haciendo, porque en buena medida todo se adelanta, ¿no? O sea, no estaba estipulado, pues, que había habido iban a una arrancar conjura descubierta antes de la conspiración de Querétaro, ¿no? Y entonces lo que pasa en Querétaro, se juntaban en una especie de tertulia con el corregidor de Querétaro, que creía, el corregidor Domínguez, que iba a ser muy fácil lograr la independencia. Así como Domínguez, lo que hacemos nosotros cada viernes en la noche, ¿no? ¿Se independizan? Oye, Domínguez creía que iba a ser una cuestión de firmas, de poner papeles. ¿Ves que eso está como de moda? Ahora también sigue haciendo política con recolección de firmas. Claro. Entonces él creía, no, vamos a firmar hacemos aquí, una consulta. Firma el obispo, firmo yo, que soy el corregidor, que tengo autoridad real, y entonces entre nosotros aquí nos juntamos, firmamos la independencia y ya estuvo, ¿no? Hidalgo se daba cuenta perfectamente de que no iba a ser tan fácil, ¿no? El caso está en que se descubre la conspiración cuando Hidalgo se había ido a su curato y la corregidora, el Doña corregidor Josefa se asusta, dice, caray, no salió así de sencillo como yo creía, encierra a su mujer para que ya no se sigan comprometiendo más, y viene toda la historia de que sale un señor a matacaballo buscando a Hidalgo. No es cierto, o sea, no puede ser cierto, por ejemplo, esa parte de la leyenda. Eso lo dicen los Paz de López Ibargüengoitia, que va, su personaje Matías Chandón es el que va a buscar al cura Periñón. Dice, porque si yo cojo mi caballo y salgo los kilómetros que hay entre Querétaro y Dolores Hidalgo a todo galope, pues el caballo se muere, ¿no? Se muere mucho antes de llegar. Claro, o sea, no puedes hacer eso. Aguantado. No hubiera aguantado. O una posta o relevo de caballo, o iba al paso de su caballo hasta que llegara, si no, no iba a llegar nunca, ¿no?
El caso es que se descubre la conspiración, que se van a avisarle al cura Hidalgo, y ya luego vienen leyendas diversas, como esto del famoso grito, el grito en la noche del 15 al 16. En realidad, Dolores hoy Hidalgo, el pueblo de Dolores era muy pequeño, no pudo haber juntado tanta gente. Empieza a mandar a sus conocidos a traer gente de los pueblos y de los alrededores. Ajá. Juan Aldama, que es un testigo presencial, le cuenta a su familia y escriben alguna carta. Se sabe que escriben alguna carta porque no existe el documento, no trascendió. Dice que lo que hizo Hidalgo fue alrededor de las 8 de la mañana, no en la madrugada y tocando la campana, sino a las 8, donde ya había llegado mucha gente de los pueblos cercanos, una explicación, no un grito. O sea, Hidalgo llega y dice, oigan, hijitos, porque si era un hombre paternal con su gente, la corona de España está en peligro, Napoleón nos avasalla, los franceses, necesitamos de alguna manera autogobernarnos, hay que comprendernos, y les da una explicación, no da de gritos, no da vivas, sí centra mucho la independencia en la Virgen de Guadalupe, porque comprende, tanto como sacerdote como conociendo su feligresía, que es la imagen que puede aglutinar a gente muy diversa. Manda a liberar a los presos de la cárcel, que son los primeros más o menos violentos que se unen a la causa. Se va a Totonilco, toma el estandarte de la Virgen. Bueno, antes de que llegues hasta Totonilco, también se menciona que incluso esta arenga o este discurso lo dio en el atrio de la iglesia. Lo que pasa es que su casa estaba junto. El atrio de la iglesia tiene más lógica, porque si tú observas la casa, el curato, está difícil que desde ninguna ventana abarques todo el atrio, aunque posteriormente Maximiliano lo hace desde adentro de la casa. Pero el caso está en que sí junta la gente en el atrio, sí la junta ya avanzada la mañana, o sea, alrededor de las 8, dice Aldama, no da de gritos, sino da explicaciones, y sí llama a buscar la emancipación, pero reivindica a Fernando VII. Sí. Que es el destronado, o sea, el heredero legítimo de la corona española, destronado por las fuerzas de Napoleón. De hecho, en manos de las fuerzas de Napoleón. Es la primera reivindicación, y también reivindica el derecho de los mexicanos a tener mejores puestos que los peninsulares, que eran los que se llevaban las ganancias y los grandes negocios. Eso es lo que sí hace Hidalgo. Pero insisto, ni llega nadie a Matacaballo, ni sale a medianoche a medio vestir, a tocar la campana, sino que hace algo lógico, ¿no? Otra cosa que decía, eso no lo dice en su novela, pero decía Jorge Ibargüengoitia en esto de desacralizar líderes. Después de Atotonilco se van a San Miguel en Gran, hoy Allende, San Miguel el Gran se llamaba, donde se encuentra Allende, se dan un abrazo, continúan hacia Celaya, donde hay un obispo que primero los recibe muy bien y les hace fiestas. Cuando capturan a Hidalgo, él es el que lo excomulga, que así es la vida de la política. Y después a Guanajuato, donde hacen una terrible matanza. En la Lóndiga, donde acaban matando al hijo del intendente Riaño. Riaño, el intendente, era un muy buen amigo de Hidalgo, y su hijo muere, o sea, ellos mueren en la batalla de Guanajuato. Que de hecho esa masacre es de las que más le pega a Hidalgo, ¿no? Es la que le pega en muchos sentidos, fundamentalmente. De ahí salen varias conclusiones, unas que hacen los militares, que hace Allende, que era un militar competente. Allende acaba diciendo, es que nosotros nunca tuvimos un ejército, siempre tuvimos un gentío, que no es lo mismo, ¿no? Gentío que acompañaba a Hidalgo, que arrasaba las cosechas y el ganado de donde pasaba, porque se iba alimentando, y en lugar de ir ganando adeptos, iba ganando enemigos, porque se llevaban todo el gentío donde pasaban, gentío compuesto por gente que no tenía nada, ni que perder, ni que temer, no tenía nada. Y que estaba dispuesto a todo, además, ¿no? Es que vaya, no había alternativa, no podían hacer otra cosa. Pues vamos, ahí comemos hoy, mañana, los días que dure la revuelta. Allende se quejaba con Hidalgo, necesitamos un ejército, no necesitamos un gentío, ¿no? De alguna manera. Y en Guanajuato, la anécdota está el Pípila, ¿no? Dice Ibargüengoitia dos cosas. Él en su novela plantea que va un señor con una tea e incendia la puerta de la Lóndiga, porque es imposible el episodio, ¿no? Ahora, ¿de qué te habla el episodio del Pípila? Te habla de la personalidad de Hidalgo. Que Hidalgo le diga a un señor
con una losa. Oye, coge una piedra, tú que eres minero, y ve y incendia esa puerta, es extraordinario. Pero es mucho más extraordinario que ese señor le obedezca. Sí, claro. Es verdaderamente, te habla de Hidalgo más que del Pípila, ¿no? Qué personalidad y qué autoridad tenía este señor para que alguien le obedeciera ese tipo de orden, ¿no? Bueno, que ahí también hay varias versiones. El nombre del Pípila, que lo tuve que googlear, solo sabía que era Martínez Amaro, pero no me acordaba. Es Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Ajá. Hay quien menciona que él es el Pípila, y bueno, hay una estatua enorme ahí en Guanajuato. En Guanajuato, sí, que el Pípila era porque tenía tipo y cara de guajolote, que es lo que es. Dicen Pípilo. Sí. Pero además hay quien menciona en alguna de las versiones que hay varios Pípilas, que una persona no pudo haber aguantado imposible, la losa. ni aguantado la losa, ni llegado a la puerta sin que lo acribillen desde ni arriba. incendiarlo solito, pues. No, Sí, no, sí. te digo, son cosas Sí, que se tuvo van que volviendo ser un leyenda. equipo, claro. De ahí Hidalgo sigue avanzando, llega al Monte de las Cruces, ni más ni menos que donde hoy está la delegación Coajimalpa, y pudo haber tomado México, La Ciudad de México. porque lo que pasa es que después de la batalla de las Cruces, donde hay gran cantidad de muertos y una brutalidad de batalla, de alguna manera Hidalgo como que se asusta de tanta sangre y de tanta muerte, y deduce que está las fuerzas del virrey en México, y él ya no quiere más sangre ni más fuerza. Pudo haber llegado, o sea, se hubiera tardado mucho más Hidalgo en 1810 en llegar al centro de la Ciudad de México, que ahorita en llegar de Coajimalpa al centro de la Ciudad Sí, de México, claro, claro. que en hora pico te hace como 3 horas, ¿no? Sí. Pero no se atreve porque le da miedo, más sangre y más muerte. Y además se equivoca porque cree que las fuerzas de la defensa están en México, siendo que las fuerzas de la defensa están detrás de él. Sí, así Y es. se va y lo derrotan en Aculco, y lo Decide derrotan regresarse. en Puente de Calderón, y llega a Guadalajara, donde hace cosas políticamente importantes. Ahí proclama la abolición de la esclavitud y demás, pero pierde militarmente en Puente Calderón, ¿no? Y ya no le queda más que irse al norte a tratar de rehacer sus fuerzas. Lo traiciona uno de sus gentes en Acatita de Baján, les hacen una especie de valla militar que él entiende que es como de honores, y único que logran con la valla, lo que buscan es que entren de uno por uno, y van llegando a donde los esperan, van en diligencia, no van a caballo ni con el sable desenvainado, sino que van en carretas, y según iba llegando cada carreta al centro del pueblo, los siguen capturando. Cuando capturan a Allende, va con su hijo, que intenta defender a su padre, y lo matan de un balazo en la frente al hijo de Allende, ¿no? Y ya, bueno, los juzgan a Allende, al Dama Basolo militarmente, a Hidalgo eclesiásticamente, porque tenía fuero. Sí, primero religioso, tenían ¿no? que Tenían que degradarlo, porque no estaba en el fuero militar al que después lo entregaron, ¿no? Y lo meten a la cárcel en Chihuahua, donde está una época, y hace un poema en las paredes dedicado a su carcelero, que lo trata muy bien. Eso es histórico, por ejemplo, pero mucho de todo también esto es de leyenda, esa hay ¿no? varias versiones, ¿no? Hay la versión que dice que se arrepiente de todo lo que... Se tiene que arrepentir, y se arrepiente sobre todo de la muerte. Se tiene que arrepentir porque además no dejaba de ser sacerdote, y le dicen que si no se arrepiente se va al infierno. Yo creo que ahí en ese momento se ha de haber puesto a pensar, y si sí es cierto, mejor me arrepiento, ¿no? No sé. O sea, yo creo que igual hay varias versiones. Hay quien dice que nunca se arrepintió y más bien hicieron como no, la... sí se arrepiente, como sí se arrepiente Morelos también. Y Morelos sí hay constancia fehaciente, pues, de su arrepentimiento formal, cuando menos, ¿no? Oye, pero eso, bueno, es como la anécdota de aquel que al estarse muriendo le dan, los santolean, decían en mi pueblo, los ritos Los de la santos muerte. óleos. Y entonces le preguntan, ¿no? ¿Denuncias a Satanás? Y aquel contesta, mire, la circunstancia que estoy, prefiero no enemistarme con nadie. Entonces le caigo por allá. Sí, vaya, no sé dónde vaya yo a dar, ¿no? Oye, Jaime Urbano dice, disculpa, no va a haber retro. ¿Esto les parece muy moderno? De esto va el retro hoy, platicando aquí con José Luis Pandale en el aire. Yo leí Los Pasos de López, muy recomendable. Saludos, soy Adriana, también nos dicen un mensaje que nos envía. ¿Qué número, Isra? 2221-616284. 2221-616284. El libro de Historia General de México que publicó el Colegio de México es muy recomendable, así como una serie que publicó el Fondo de Cultura Económica. Cultura Económica, sí. Sí, ese es Historia General de México, ese me refería. Como la Revolución, además de que ofrece una amplia bibliografía del tema, nos dicen otro mensaje de texto por acá. Uno más, ¿qué opinión
merece a José Luis Pandal las novelas históricas de Televisa como El vuelo del águila, La senda de gloria o La antorcha encendida, dice Lick Garriola. Pues mira, tienen cosas, o sea, buenas en el sentido de que popularizan ciertos hechos, malas en el sentido de que los popularizan a conveniencia, ¿no? Digo que la historia se ve desde este momento como te conviene de algún Oye, pero modo, ¿no? la última que hicieron, la de Gritos de Tierra y Libertad, es mucho más apegada a esta historia que nos cuentas, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que también con el paso del tiempo hay mitos que se van cayendo. Simplemente después de que hay un cambio de régimen en México de 70 años de más o menos un régimen similar y viene otro, necesariamente hay cosas que le acomodaban a un régimen que no le acomodan al otro, y entonces en la lucha por desvirtuar el sustento ideológico, político de un régimen, sacan verdades que lo son, pero que estaban medio ocultas porque no convenían, ¿no? Y ahora las sacan porque convienen y le dan sustento político, ideológico al nuevo régimen, ¿no? Bueno, con el avance del tiempo. Claro, esta última es en el atrio, la reunión, en esta última serie, otro de las cosas que no sé, bueno, presentan a un Hidalgo jugador, pues, echando carta ahí. Jugaban tresillos, se llamaba lo que se jugaba mucho, ¿no? Fíjate, después de Hidalgo, ya bueno, estamos hablando de lo que fue de Hidalgo, de la historia. Hacemos una pausa. Aún hay más, así decía Raúl Velasco. Que también de retro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos al aire a través de Radio Puebla 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Estamos platicando con José Luis Pandal y nos habla de pues la historia en general de la independencia de México. Vamos y venimos. Estamos al aire. 39 Oriente número 1612 local B. Plaza Las Fuentes, Puebla, Puebla, México. Estamosalaire.com. Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no heroica, blu blu blu. Con Bel O'Malley, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarito seguro de botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todos. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. Estamosalaire.com. Estamosalaire.com.
Seguimos en al aire a través de Radio Buap 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias también a los que nos ven en televisión en estamosalaire.com. Estamos platicando con José Luis Pandal, que nos decía, entre otras cosas, el grito no es grito, fue un mensaje nada más. Fue un mensaje básicamente, y luego vienen las celebraciones del grito. Está registrado que la primera celebración, digamos que más o menos oficial, como efeméride histórica, la hace Guadalupe Victoria, presidente, a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana del 15 de septiembre de 1825, siendo presidente, lo celebra. ¿Del 15 o del 16? Del 15, curiosamente. Y luego el 16 lo que se hacía generalmente era un desfile militar a veces, otro tipo de celebraciones. No se celebraba exactamente el grito, salir en la noche, dar un grito, porque además estaba más fresco, ¿no? Se sabía que no había sido así exactamente. Con el paso del tiempo se va volviendo una tradición. Curiosamente, el primer jefe de Estado, por así decirlo, porque otra vez, como es de los malos, es como si no hubiera existido, que celebra en Dolores Hidalgo el 16 de septiembre la independencia nacional, es Maximiliano de Habsburgo. 16 de septiembre de 1864 se viste de charro, se va a Dolores Hidalgo, no se va, andaba por ahí. Maximiliano, cuando llegó a México, lo primero que hizo, intentó conocer el país que iba a gobernar, ¿no? Y entonces se acerca, hace coincidir en Dolores el 16 de septiembre y hace una arenga como a él le dijeron que había gritado el cura Hidalgo, que insisto, sus reivindicaciones principales eran Fernando VII, era la Virgen de Guadalupe, era la religión católica, era la unidad y era después la autonomía más que la independencia administrativa de la Nueva España, pues. Dado el conflicto que había en Europa. Y por supuesto no era muere el mal gobierno. Muere el mal gobierno sí se daba, muere el mal gobierno porque el mal gobierno venía desde que habían derrocado al virrey Iturrigaray, que vendría siendo el buen gobierno, también era virrey, pero un virrey que sí reivindicaba la autonomía administrativa de la Nueva España, ¿no? Ahora, ha venido cambiando, te digo, el primero fue Maximiliano en Dolores Hidalgo, que obviamente no van a decir que Maximiliano instituyó una ceremonia que hoy resulta que es republicana, que no lo era, que es se acomoda pues a la historia moderna, ¿no? Como el emperador, pues el emperador, otra de las grandes, de las falacias, ¿no?, que se dan en la historia, es que es absurdo que hubiera venido un emperador, pues no es tan absurdo. Maximiliano antes del trono de México le habían ofrecido el trono de Grecia y no lo aceptó. No era tan descabellado que a alguien le ofrecieran tronos diversos, ¿no? Y la tradición, que es la lucha del siglo XIX mexicano entre liberales y conservadores, fundamentalmente también es entre monárquicos y republicanos. La tradición de gobierno mexicana es mucho más monárquica, o sea, había rey, había virrey. La tradición republicana es sajona, viene del norte, ¿no? O sea, no es que siempre hayamos sido republicanos, más bien siempre habíamos sido monárquicos, ¿no? Y los federalistas se enfrentan a los conservadores buscando el poder. Pero bueno, esa es la celebración primera que se da Maximiliano en Dolores Hidalgo. Posteriormente, cada quien ha ido acomodando la ceremonia del grito como le convenía. Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre. Entonces a don Porfirio le acomodaba muy bien la fecha, porque entonces combinaba la independencia nacional, las figuras históricas, con su figura histórica, con su figura política, ¿no? Entonces él es el que instituye muy formalmente los gritos, efectivamente, porque era un poco dejarse ver, ¿no? Dejarse aplaudir, dejarse adorar. Los gritos el 15 de septiembre, que era su cumpleaños, ¿no? Y de ahí como que se va volviendo tradición. Y luego hay adulteraciones tremendas del grito, o sea, según va pasando el tiempo, pues los presidentes de la época van acomodando el grito a lo suyo. Cárdenas le da vivas a la revolución social en algún grito, por ejemplo, ¿no? Echeverría grita, viva el tercer mundo. Que dice, caray, no, el tercer mundo era lo suyo, era lo que a él le interesaba, ¿no? López Portillo hace algo así como de viva, no me acuerdo exactamente, pero como la independencia económica, ¿no? Que era un poco su tema también, ¿no? Carlos Salinas grita algo similar a viva solidaridad, no exactamente, pero lo van acomodando, ¿no? Fox da gritos aberrantes, por ejemplo, en su ignorancia natural,
y su desconocimiento, su estupidez, pues, para decirlo claramente, que eso sí es intrínseco a él, tratando de combatir en lo que no importa el antiguo régimen. No lo combate en lo que sí importa, ¿no? El gran traidor que tiene todo para modificar las instituciones políticas de México y lo vence la corrupción, la desidia, y bueno, sí, lo realmente importante que hay que atacar, ¿no? Eso no lo ataca, ¿no? En fin, y cada presidente va acomodando el grito más o menos como le acomoda, ¿no? Oye, Pacorendo Hernández está en Facebook, dice otro dato curioso que yo sé, y no sé si sea cierto. La bandera se hace en Iguala Guerrero, porque Agustín de Iturbide no sabía dónde estaba Taxco. ¿Dónde estaba qué? Taxco. Ah. Donde lo había citado Vicente Guerrero. Muy bien, Pacorendo, muchas gracias. Es que Paco nos escucha desde Taxco, ¿no? ¿Sí? Él vive en Taxco. Sí, y bueno, y la bandera sí, hasta donde yo sé, la hace, o sea, la manda hacer con los colores de esperanza, de religión y de libertad, verde, blanco y rojo. Efectivamente Iturbide, ¿no? Que además el ejército de Iturbide es el trigarante, ¿no? Las tres garantías, ¿no? En esa época el pueblo aceptaba que los reyes lo eran porque Dios los designó, dice Román, también que está en comunicación con nosotros en Facebook. Curiosamente ya no, de hecho en España se había dado la Constitución de Cádiz, que en una de sus principales reivindicaciones decía precisamente que los reyes no lo eran por designación divina. De ahí el juramento de los reyes españoles posteriores, o sea, ya de Fernando VII, de hecho, empieza diciendo algo que repitió Porfirio Muñoz Ledo en su primera senaduría de oposición contra Miguel de la Madrid, que dice: nos, que juntos somos más que vos, designamos a vos para reinar sobre nos. Mutatis mutandis, más o menos, pero por ahí va la cosa, ¿no? Nos, que juntos somos más que vos, designamos a vos para reinar sobre nos, más o menos. Ya no es la designación divina, que no lo es en este momento tampoco, ¿no? En España en particular y prácticamente ninguna monarquía, ¿no? Oye, Rogelio Vargas está también en comunicación en Facebook, invitado de lujo. Me gusta mucho el programa, pero creo que a veces es puro relajo. Sí, caray, solo a veces. Pónganse serios, ¿no? Un invitado bueno, de hecho él pone desmadre, pero bueno, un invitado de esta calidad es lo que necesitan para mantener el buen balance. ¿Verdad? Además de felicitar a José Luis Pandal, me gustaría que comentara un poco la visión de historia de Orwell. Acabo de releer 1984 y me sorprende muchísimo cómo Orwell tuvo la visión de entender el ejercicio del poder, del maquillaje de la historia para desvincular al ser humano de su origen y para que el hombre se aleje de aquella máxima de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Solo hay que ver cómo la SEP ha ido adelgazando los contenidos educativos, reduciendo el estudio de la historia, haciéndolo aburrido, solo como un ejercicio de memotecnia. Claro. Sin entender los porqués. En fin, Ibargüengoitia, además de ser uno de los escritores más divertidos que he leído, tiene un par de novelas deslumbrantes, por mencionarlo. Y bueno, como se diga, tu brebaje cultural es de Game of Thrones. No te pongas a discutir la historia que un hombre ha leído. Perdón. Me despido mandándoles un caluroso saludo. Gracias, Rogelio. Ahí está el texto de, bueno, lo que nos envía Rogelio por Facebook. Pues muchas gracias. Sí, bueno, fíjate que esto de Orwell, si tú te pones a ver, ha cambiado la tecnología. Por ejemplo, Orwell y sus planteamientos, el Big Brother, por ejemplo. El vigilante, ¿no? El vigilante, digo, ya no tiene nada que ver, quiero decir, con el desarrollo tecnológico. Incluso las visiones de futuro, pues obviamente no corresponden a lo que en realidad pasó. Hablando de otras, o sea, por decir algo, Volver al Futuro, la película donde los coches vuelan, se sitúa en, si mal no recuerdo, 2015, o sea, el año que entra. No, ya, de hecho... El 2015 es cuando van al futuro donde ya los automóviles vuelan y demás. Y en el 2015 no van a volar los automóviles, o sea, eso ya nos quedó claro, es a lo que voy. Sí. O sea, hay una proyección a futuro que no corresponde a la realidad. Yo lo que digo en términos de la historia, y hablando de Orwell y de tantos, que hacen lo que conocen, ¿no? En su momento, por ejemplo, aquella novela de Fahrenheit, no me acuerdo el número, 400 y tantos, el momento que es el momento punto de ebullición del papel, de que se quema el papel, ¿no? En grados Fahrenheit, que también te habla del dominio. Básicamente, ¿qué pasa con la historia y qué pasa con el mundo? Que la tecnología cambia, avanza, se desarrolla, pero el que no cambia es el ser humano.
El ser humano ha sido igual desde que aparece en el mundo hasta la fecha. O sea, el ser humano sigue siendo, o sea, sigue teniendo sus características, ¿no? La mezquindad, las ganas de avasallar al más débil, pero al mismo tiempo sus características buenas de alguna manera, la solidaridad, el amor que constituye una familia o el amor a los hijos. El ser humano no cambia, cambia la tecnología y la apreciación de quien escribe en un momento histórico se corresponde con su época histórica. Pero los grandes escritores, pongo un ejemplo, el ejemplo de las pasiones humanas, que es Shakespeare. O sea, Shakespeare, hay que volver a leer a Shakespeare porque te sigue explicando muy bien el alma humana, el alma capaz de amar, de odiar, ¿no? Quien dice por ahí, leía yo hace poco que es cierto, ¿no? Ya luego se acomoda. Por ejemplo, Romeo y Julieta, que te dice por ahí una niña enamorada, yo quiero un amor como el de Romeo y Julieta. Cuando lees el Romeo y Julieta de Shakespeare, duró 3 días y hubo 6 muertos. O sea, sí, y no fueron felices para siempre. Ni mucho menos, ¿no? Entonces, son como, ya sabes, o sea, se vuelven como lugares comunes, ¿no? Ese amor romántico. Lo importante de Romeo y Julieta, bueno, es esas pasiones, esos odios entre familias, por ejemplo, ¿no? Que se siguen dando, vaya, hasta esta fecha, ¿no? Y que se siguen dando en todo el mundo, vaya. No en Game of Thrones se da, por ejemplo. En Game of Thrones se da también. Oye, saludos chavos al maestro Pandal, ¿cómo muere el cura Hidalgo? Y entonces, ¿cómo se enteraría José Ortiz de Domínguez? Pregunta Noemí. ¿Me mandas un beso, Win? José, a ver, empezamos por el beso. No, empezamos porque la temperatura es 451, el libro es 451, Fahrenheit 451 de Bradbury. Exactamente. El beso. El beso, un beso, Noemí. Bueno, y luego, ¿cómo muere el muere cura Hidalgo? Muere fusilado, le cortan la cabeza. La de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo las ponen y no las quitan hasta la consumación de la independencia 10 años después, en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas, en una jaula las cabezas que se van volviendo obviamente calaveras, ¿no? O sea, con el paso del tiempo. Sí. Así muere el cura Hidalgo. Y doña Josefa sobrevive a todas las luchas de la independencia y se vuelve pues como la, ¿cómo te diría? Como la dama de la fiesta ya después del México independiente, ¿no? No le pasa mayor cosa, ni es una heroína que vuelva a aparecer en un momento dado, ¿no? Muy interesante la plática. Saludos al invitado de todos en la mesa, Alex Amador. Gracias, Alex. Oye, José Luis, ¿cuándo es la primera vez que ya se da esta conmemoración del 15 o 16 de septiembre en Palacio Nacional? Pues mira, debe de haber sido por ahí del siglo, no sé decirte exactamente, porque en Palacio Nacional, por ejemplo, la conmemoró, y podría ser la primera, Guadalupe Victoria en 1825, te digo, pero le hizo el 15 en la mañana, y lo que se hacía en ese tiempo era un desfile militar en Palacio. El 16 Nacional, en la mañana. No, el 15, curiosamente, él... Es que la quería agarrar. Por algún acomodo, Okay. por algún acomodo de la época decide hacerlo el 15 con un desfile militar. No sé quién fue el primero, la verdad no sé quién fue el primero que dio algo así como un grito en el Palacio Nacional. Digo, no ha de ser muy difícil de investigar, pero no sé. Pero a ver si lo encuentro rápido. Caramba, invitado de lujo, un placer escuchar la voz de tan ilustre persona. Dice Alfredo Andrade, también en comunicación con nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido, muy Sería agradecido. interesante un debate entre el señor Pandal y el maestro Águila, de cualquier tema. Los dos Tenemos están capacitados. debates apasionados. Sí, o sea, sí. Porque sí, es un hombre de ideas, el Águila. La colección México Historia de un Pueblo son 20 volúmenes en forma de historieta, muy buena para los jóvenes, dice el Dingo. Pues sí, otra vez, el punto es que, por ejemplo, hablamos de los libros de texto, pues depende del libro de texto de qué época, Claro. te va a contar una historia diferente, acomodada a su momento, ¿no? Así es. ¿Qué pasó, Israel? bueno, oye, y ya después que se desvirtuó mucho lo del grito, lo de la arenga y todo este rollo, ¿cuándo es cuando ya más o menos se acerca a la realidad de ese... No, pues a la realidad no se acerca nunca, Nada. nada, Ni absolutamente lo que se hace, o sea, imagínate hoy al presidente en el Palacio Nacional gritando muere el mal gobierno, no me parece, ¿no? Entonces, ganas, o sea, seguro. que esa Un tiro sería en el la pie. realidad, ¿no? ¿no? Y es más, ya gritar viva la independencia nacional Ya tiene ni sus siquiera bemoles, dicen- ¿no? Vaya, o sea, pero... Oye, Román siempre tiene cosas. El primer grito en Palacio Nacional lo de una dama amiga de un presidente, la situación no es publicable. Dice. Pues ahí vivieron muchas parejas en el Palacio Nacional, era la residencia
también doméstica de los presidentes. Oye, ¿y por qué a las 11 de la noche, tú sabes? Yo creo que por acomodos, seguramente ahora será por la tele, televisivos, ¿no? claro. O sea, sí, pero Sí. a las 11 de la noche, o sea, don Porfirio lo celebró, que él instituye, de hecho, que sea el 15 de septiembre su cumpleaños, y en la noche, porque después del grito se hacía un baile y una cena muy elegantes, sobre todo la última época de don Porfirio, muy afrancesado ya su gobierno, ¿no? Y además, don Porfirio, que tenía muy buena relación con Francia, la independencia se acomodaba de algún modo, insisto, a la Ilustración francesa, ¿no? Y no tenía una buena relación con España, también por razones un poco políticas más que otra cosa, ¿no? Que me mande un beso. Ah, no. Hola a todos, qué invitadazo. ¿Qué hay de cierto acerca de un texto que leí en internet de la excomulgación del cura Hidalgo? Bueno, sí, lo excomulgan a Hidalgo, como posteriormente a Morelos, como en su momento y en ausencia a Mariano Matamoros y a muchos curas, ¿no? que participaron en la independencia. Que también recordemos, otra vez, no podemos pensar en los curas de entonces como en los curas de ahora. Carácuaro, el curato de Morelos, era un lugar perdido ahí en la sierra, en Michoacán, donde no llegaba nadie, ¿no? Morelos había sido alumno de Hidalgo en la Universidad Nicolaita de San Nicolás en Morelia, y de ahí lo conocía y lo respetaba. Morelos además se hizo cura ya mayor, y se hizo cura en buena parte por razones económicas también, o sea, no le quedaba de otra que optar por la, sí, no era por la tanto religión. de repente por vocación en la época, ¿no? Pero digo, en la época y en épocas no tan antiguas, o sea, en la Mixteca poblana hace 70, 80 años, las opciones de la gente muy pobre eran tres: el seminario de Huajuapan, el ejército, que además tenía la fama, al ejército no te vayas porque te vuelves marihuano, así se decía en ese tiempo, no digo que sea cierto, pero era la fama. Entonces era el ejército, el seminario y la normal, porque hacerte maestro. ¿Por qué la normal? Porque la normal la estudiabas después de la secundaria. Entonces eras económicamente productivo cuando tenías 17, 18 años, ¿no? Una normal de 2 años. Claro. Y eran las salidas económicas. Tú te imaginas qué cantidad de malos militares, malos sacerdotes y malos maestros se habrán dado cuando la motivación era totalmente alimenticia. económica, ¿no? Que me manda un beso, Verito, chiquitita, el sábado es mi cumple, saludos, dice Rubén. A ver, en la lista de Vero, es larga, pero ahorita lo notamos. Ahorita lo registramos. Oye, ya estamos en la parte final de este programa. Buenas tardes, qué invitadazo, ¿qué opina que la revolución? Y ahí se acaba. A ver, déjame ver. No me llegó completo tu mensaje. Esperemos que sea la revolución Francisco. de independencia, que es de la que estamos hablando. Una de las 3 grandes revoluciones que se han dado en México: la independencia, la reforma y la revolución conocida como tal, que es una revolución social, ¿no? Oye, José Luis, por último, hombre, ya nos das un poco el contexto, o mucho el contexto, y muchas cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de esa parte de la historia de México, pero también las diferencias que hay con lo que sucede en otros países cuando de alguna manera conmemoran hechos históricos para ellos muy importantes. Lo que pasa es que, ¿qué cosa es al fin y al cabo un hecho histórico? ¿O por qué la celebración de los hechos históricos? Generalmente son para reafirmar hechos no históricos, sino muy presentes. Buscar la arenga de la unidad nacional que se da en muchas celebraciones, la de la legitimidad política del gobierno que sea y en cualquier momento, el encender la llama patriótica, el fervor patrio. El fervor patrio, ¿no? Pues un poco también se hacen las celebraciones, la del grito en México. En Estados Unidos es muy común los juegos pirotécnicos, ¿no? O fuegos artificiales el 4 de julio, ¿no? Y es el fin de semana largo, siempre, caiga cuando caiga el 4 de julio, es de sábado a martes, generalmente el fin de semana largo, es el inicio del verano, y bueno, es otra vez exacerbar el nacionalismo, ¿no? Después de ahí pueden irse a invadir Vietnam o Irak, ¿no? Pero vaya, ya es con el sentido nacional, ¿no? Sí, ya tienen la bandera en el hombro. Que por cierto, hablando de las tradiciones de los presidentes, desde la revolución, desde más o menos el general Cárdenas para acá, los presidentes iban en el 5º año de su gobierno a dar el grito a Dolores Hidalgo. El que no lo hizo en el 5º año sino en el 6º fue Zedillo, y el que no fue nunca a dar el grito, si mal no recuerdo, fue Calderón. Creo que fue medio clandestino como todo su gobierno,
dio el grito en el Palacio Nacional el 15 de septiembre en la noche y una apareció el ceremonia 16, por la mañana. El 16 de septiembre en Dolores Hidalgo, ¿no? Así O es. sea, así de repente rodeado de Foxy fue. Foxy fue. Además, Fox era guanajuatense. Sí, Fox claro. iba con frecuencia a Dolores cuando era gobernador también, ¿no? Ujú. Oye, pues ya nos vamos, José Luis. Un gusto que hayas platicado con nosotros. Pues un de gusto, este un placer tema. y un honor, como siempre, participar en Al Aire, mi querido Manolo. Ya sabes que Con la gente te tan extraña y te distinguida aprecia. gente que son ustedes. Me refiero, vaya, porque sí puede haber confusión de quién estará hablando. De ustedes, de ustedes. No, de verdad que un gusto tenerte aquí. Digo, hemos Muchas hecho ya gracias. algunas otras pláticas y colaboraciones y lo seguiremos haciendo. José Luis es un hombre valioso en muchos sentidos y nos sentimos muy honrados de contar con su amistad y que nos comparta su conocimiento. Muchas doctor. gracias, muchas gracias. Yo trato de veras, entre otras cosas, de desmitificar la historia para que la gente se interese por nuestra historia y sepa de dónde venimos, de modo que seamos capaces de proyectar con cierto sentido a dónde vamos. Gracias, ¿Y José. quiénes somos? Gracias a ti, Manolo, gracias a todos. Gracias. Vámonos. Adiós, Isra. Adiós, Manolo, adiós, Win, adiós, Flaca. Gracias, José Luis. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles. Cierto, A las 3. el miércoles. Ok. El miércoles a las Gracias. 3. No hay programa Sí. lunes y martes. El próximo miércoles nos escuchamos aquí a las 3 de la tarde. Gracias, Win. Vámonos. Gracias, Manolo, Vero, Isra, queridísimo amigo. Mi querido Win, Gracias. muchas gracias. Un honor siempre compartir micrófonos contigo. Bueno, Que entren a la página este fin de semana. Tenemos material, post y todos comentarios. así es, hay post, está el contenido de esta semana, de los programas. Si se perdieron este de José Luis Panda, lo podrán revisar ahí también. Está 107 años, esta versión que hizo Alex Ramírez y que hacemos ahí algunos coros de ese famoso tema de 17 años de Los Ángeles Azules. En video lo pueden encontrar ahí en estamosalaire.com. Están los posts, algunas películas hipsters que nos comparte Vero, un texto también que tiene que ver con la humildad que comparte Isra Valero. Y bueno, pues algunos otros contenidos que tenemos ahí para ustedes. Entren a estamosalaire.com y estén pendientes de nuestras redes sociales también, facebook.com/estamosalaire y twitter.com/estamosalaire. ¿De aquí a dónde o qué? Pues ya se armó, ¿o qué? Pues vamos a hacer la tertulia con el señor Pandal, ¿no? Nos encerramos a discutir temas de trascendencia nacional de aquí hasta el martes. Hasta el miércoles. Al calor No, de las salimos copas. el martes, martes para ya descansar nos preparamos y- todo ok. y venimos el miércoles. al Hablando de programa. fines de semana largos, Y gracias, por cierto. Sí, gracias sí, a los sí. héroes que nos dieron el Patio Libertad y el puente. Muy bien, Isra. Y viva México, ¿no? Y viva México. Bueno, pues vámonos. Pásenla bien, cuídense mucho. Y el próximo miércoles estamos de vuelta con ustedes aquí en Al Aire. A todo el equipo, gracias Néstor Vázquez en los controles, al Águila, a Melissa Lozano, Vero Altamirano, Isra Valero, Ludwin Cuevas, José Luis Pandal y su servidor Manuel Frausto. Gracias y gracias también a los chavos que han estado apoyándonos. Están atrás. ¿Qué andan acá atrás? Ah, bueno, andan allá y la bella dama que está atrás del Águila. Gracias también por estar con nosotros. El lunes en punto de pues de la hora que quieran, Radio Bob está todo el tiempo. Esténse pendientes de la frecuencia universitaria. Y el miércoles a las 3, aquí los esperamos. Siga Alex Ramírez con Cantares. Gracias, adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Adiós. Voy. Bye. Chao.